Pues por Entonces, eso ahí estaría la subjetividad histórica. ajá, Creería yo que así es. exacto, ahí ya está la subjetividad histórica basado en las creencias y en esa cultura. Y Ujú. la subjetividad social, pues hace parte de esa red, ¿no? O sea, es como, como Esa Pues de la sería como la relación. un subjetividad efecto histórica, telaraña. entenderla como lo que a nosotros nos enseñaron. O sea, como la historia que ya viene, digamos así, de nuestra familia, lo que a nosotros nos enseñaron. Y la social ya es como lo que nosotros aprendemos por nosotros mismos, en la interacción con los otros. Ajá. Digamos, en la web conferencia, digamos, la tutora también mencionaba que iba a poner la parte cultural en medio de esas dos y pues quería que nosotros como que indagáramos sobre esa parte y la incorporáramos con lo que era la subjetividad, ¿sí? Sí, señora. Sí. Por ejemplo, yo aquí coloqué para la construcción, entonces coloqué nuestra subjetividad se construye básicamente a partir de la relación consigo mismo y con el otro, o sea, eso es una parte también ahí importante. Sí, 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 sí. Sí, porque mediante el otro es que generamos nuevos conocimientos. Sí, hay. Vas bien. Ahí toca tener cuidado porque, digamos, cuando se hablamos de esa subjetividad y de de esa construcción y formación, no hablamos de las habilidades que adquirimos, no se trata de habilidades, sino de esa relación, de esos vínculos que se crean a través de, pues, de esa interacción que se da. Esa interacción la podemos hablar también como una acción, ¿no? Como las acciones prácticas del sujeto. ¿Sí? Listo. No sé, el otro compañero, Diego, pues, que está diciendo. Diego, que tiene algo que Recordemos que ya estoy grabando la reunión, bueno, para que quede la participación y interacción de todos en la construcción. Listo. Entonces, concluyendo de cómo limitamos la histórica sería como los antecedentes y las influencias que nos formaron a nosotros, o sea, lo que nos enseñaron, como la historia que nosotros llevamos. Y lo social ya sería como la interacción, que ya, o sea, los nuevos conocimientos que estamos formando mediante la acción o la interacción que tenemos con los demás, así lo delimitamos, o cómo, o lo ampliamos, o cómo opinen compañeros. Porque sí, o sea, a mí me pareció que lo que tú publicaste en el foro, compañero Juan, estaba muy bien en la diferencia de de la subjetividad histórica y la social. Pero lo reviso porque ya se me olvidó. Se me hizo que estuvo bien, que estuvo Ah, bien sí, la o parte. sea, Sí. sí, yo decía que eran dos, o sea, que son dos subjetividades, o sea, que esas dos Mal, subjetividades, como perdón, eso era un soporte, era un apoyo, ¿sí? Del uno al otro, porque entonces, Sí, que sería lo de la cultura, que pertenecen como a la cultura. Sí. o pues sea, yo, todo lo que es la historia, para mí, digamos, a nivel histórico, todo, desde la parte científica, filosófica, todo, de ahí digamos, hay hay varios desgloses, bueno, hay un desglose de subjetividad social, porque es que no es el mismo, o sea, el sujeto social a nivel científico tiene una interacción, una relación y una acción totalmente diferente a una persona que sea, digamos, economista o si me hago entender, como que esa red social es tan amplia, pero todo nace de la parte histórica, Ajá, sí, sí, ese sí. proceso cultural. O sea, eso fue como lo que yo encontré diferencia, como que la histórica es la base de la construcción social de Y como tal. como la historia, o sea, como la historia nos marca y nos conduce por un camino u otro, dependiendo pues de lo que nos han enseñado. Sí, pues porque pues dejemos tú no ya, elegiste haber nacido en Ajá, en un ejemplo, Colombia, bueno, en Pasca, en Colombia, Fusa, sí. bueno, sí, en paz casi, tú no elegiste tu familia, pero entonces tú tienes ahí una subjetividad histórica dentro de tu familia, una cultura, una religión, unas creencias, bueno, un montón de cosas que entonces eso te hace llevar a ti a comportarte
como tal dentro de la sociedad. Entonces tú tienes ya una subjetividad social ahí impregnada, que eso hace parte de tu antecedente. Es como tal lo que yo quise decir que, o sea, bueno, sí, eso fue lo que yo dije dentro de esa diferencia. Dentro Que esa de, era- sí, sí, sí. y que pues ya digamos que cada persona pues es un representante más dentro de la configuración estructural de la subjetividad social. Porque es que, y como hay varios, o sea, yo decía que hay varios, o sea, que el sujeto tiene una acción múltiple, ¿sí? Que se desarrolla en varios aspectos, en varias áreas. Y su comportamiento va a ser totalmente diferente. Siempre va a ser así. Uno puede tener cuando habla, yo me acuerdo tanto cuando a uno le decían, tenga personalidad, es que usted es uno en su casa, usted es otro fuera de su casa. Pues es que normalmente esa es la subjetividad social y la subjetividad histórica puede ser la de mi familia, ¿no? Entonces yo tengo un comportamiento con ellos, pero por fuera tengo otro comportamiento con las personas, sin dejar de ser el mismo sujeto, ¿sí? Sino que Ujú. lo a Entonces tener podríamos, acciones humanas. podríamos decir que la subjetividad histórica es como la esencia de la persona, algo así. No sé, o sea, es que yo creo que eso ya sería muy profundo, porque, porque es que muchas veces la historia de uno, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo nací de esta familia, pero yo no soy de esta familia y hace su propia historia, ¿sí? Hace un camino totalmente distinto Mm. a su familia. Entonces, pues, uno puede decir que, o sea, por eso digo que sería muy profundo y también sería muy. No sé, no sé, yo creo que es más de parte de la interrelacionalidad del sujeto. Entonces, ahí es donde lo que yo decía, cada quien se comporta como quiere, de acuerdo a su aprendizaje de vida. Por eso es que nos ponen a narrar situaciones de vida. Ustedes leyeron mi narración, yo no he leído las de ustedes. Yo sí leí la tuya, fue la única que leí porque como comentaste antes que yo, entonces por eso la leí. Sí, yo, por ejemplo, mencioné una situación, uy, jue madre, qué error de ortografía, ay, Dios mío. Qué tristeza, perdón. Eh, en mi narración, qué vergüenza. Bueno, yo, por ejemplo, yo mencionaba, yo ahí tengo varios aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, ahí hablo de subjetividad social, desde la parte médica, desde la parte deportiva, desde la parte familiar, y ¿cuál más? Desde la parte educativa, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay 4 subjetividades sociales, porque pues dentro de cada esas instituciones o esos contextos hay un comportamiento social. Y no me voy a comportar igual en la casa como en el deporte, como en la universidad, como en el médico, ¿no? Ujú. Ahí. Puede ser mi antecedente histórico? Que no lo mencioné, por ejemplo, yo soy hijo de deportistas, mi padre fue deportista, fue profesional. Entonces, digamos que mi mamá también, entonces ahí hay una generación, ¿sí? Entonces, digamos que ahí yo ya tenía una subjetividad histórica. Ujú, sí, eso influyó en ti. Exacto, porque mi mamá fue deportista, ya jugó golf, por ejemplo. Mi ¿Será que papá sí fue. lo coloco? Es que a mí me toca la subjetividad histórica y sí lo coloco. Sí, pero por ejemplo, ellos no influenciaron mucho en mi proceso deportivo, sencillamente hubo ese apoyo. Porque, ¿Porque qué? Porque o sea, yo tuve la libertad de elegir cuál deporte quería hacer, empezando por ahí. O sea, es que si yo me pongo a hablar, a contarles mi vida, ahí podemos entender un poco más la situación o cualquier vida, la de cada compañero, ahí podemos entender muy bien cuál sería la subjetividad histórica de Juan Felipe y cuál sería la subjetividad social de Juan Felipe. Y ahí ya entiende con claridad qué es lo que deben de hacer en ese cuadro analítico. Por ejemplo, Y la duda que tenía Diego. Yo, por Juliana, ejemplo, y por yo, ejemplo, haría dime, como el compañero, digamos, tuviera una trayectoria subjetiva, así se nombraría, digamos, en la parte como técnica.
porque él, digamos, menciona que tiene varias subjetividades y entonces se clasificaría así, pues, de esa manera, de una subjetividad simultánea durante, digamos, el trayecto de sus diferentes etapas de niñez, adolescencia, porque lo que pude ver, pues, tuviste varios cambios durante todas tus etapas de desarrollo. Exactamente, exactamente. Y cómo se dio la etapa de la niñez. Por ejemplo, yo tuve una niñez normal, entre comillas, pero cuando era muy pequeño, yo nací con un síndrome que se llama Golden Hair y a mí me hicieron varios exámenes médicos porque pensaban que tenía algún problema cognitivo. Dentro de esos exámenes, a mí me hicieron la prueba esa del coeficiente intelectual y a mí me salió muy alto. Entonces, yo tuve la oportunidad de desarrollar mi inteligencia y mis habilidades a nivel deportivo. Ustedes a mí me ponen a hacer algún deporte que nunca he practicado y lo hago como si lo hubiera hecho toda la vida, porque tengo esa inteligencia ahí impregnada. Eso es lo que pasa, por ejemplo. Entonces, y no solamente eso, hay otras cosas que también tengo de capacidad para entender otras cosas más fácil. Cuando pasó eso en mi vida, yo tomé la decisión, cuando era, entre comillas, un sujeto consciente, tomé la elección de ser deportista, ¿sí? Y desde ahí es un proceso deportivo. Hubo un corte un poco, digamos, brusco, que afectó a nivel psicológico, a mí me afectó demasiado y afectó mi salud, porque yo entré en una depresión bastante, digamos, delicada y de mucha ansiedad. Entonces yo mataba la ansiedad comiendo y me volví un globito de helio. De amor. Ay, gracias. Un osito de puro amorcito. Entonces, no, eso fue lo que, por ejemplo, eso pasó. Entonces ahí hay varios procesos donde yo pude verme involucrado desde mi subjetividad histórica y social. Social, yo creo que todo el mundo tiene cantidad de subjetividades. Sí, A veces uno se impregna de cosas que ni le enseñaron a uno, sencillamente uno lo ve y resulta haciéndolo. Normalmente aquí nadie es original, todos estamos copiando algo de otro. de Acá otros todo. y somos una construcción de otros, de partes de otros. Sí, obvio, queremos hacer algo mejor en la vida, entonces cogemos siempre algo bueno, algo positivo de alguna persona y lo impregnamos en uno Lo inconscientemente. copiamos. Somos una Exacto. copia de otra copia y así. Sí, no, yo creo que si pasamos a Turnitin, 100% plagio, mentira. Sí, y comienza a salir las personas que han pasado por nuestra vida. Esto es de este. Claro, por ejemplo, porque los viejitos son tan sabios. Y no es necesariamente lo que ellos hayan vivido en su vida, sino todo lo que escucharon, todo lo que vieron, todo eso lo aprende uno. La única manera de que uno se le olvide todo ese conocimiento es que le da a uno Alzheimer y se le olvidan situaciones. Pero sí, realmente todos queremos ser alguien en la vida, alguien copiado. La versión mejor, la mejor versión. Compañeros, me ponen en contexto, qué pena con ustedes. En contexto, estamos debatiendo sobre qué es la subjetividad histórica, qué es la subjetividad social, cuáles son sus diferencias, ¿sí? Entonces estamos hablando de ese tema para que quede más claro el caldo y poder hacer el cuadro analítico o sea, bueno, y hacer la actividad como tal. Entonces, pues, que cada uno está aportando sus conceptos, sus ideas. Gerald también ya dijo, Adriana, su merced si quiere decir algo, quiere refutar o quiere decir estamos equivocados. Nada que ver, la subjetividad es otra cosa. Bueno, perfecto. Entonces ya me pongo en contexto con ustedes. Sí, como tal es eso nomás. Entonces, por ejemplo, Diego, ¿ya se le despejaron algunas dudas? ¿Será que no está prestando Sí, atención? sí, Sí, Ah, señor, no, sí, sí, no, sí, aquí salió. es que tengo la señal muy rara, pero pues sí trato de entenderte y sí, más o menos ya tengo el concepto. nada, bueno, dale, dale. No Entonces, sé, pues yo está voy. como... no la sé.
Pero la señal es por todos lados. A mí también me ha estado molestando estos días el internet. Pero bueno, eso es lo que nosotros entendemos de subjetividad histórica y subjetividad social. Esperemos que esté bien. Pues es que eso se trata. Estamos en una subjetividad de aprendizaje. Sí, Sí. no, pero de todo. Ah, no, bueno, sí, 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 porque eso ya se está como muy estandarizado o algo así. Mm. Es que igual Porque todos, depende cómo nosotros interpretemos nuestra realidad, lo estaríamos haciendo bien o mal. es que eso es lo interesante de uno, que es que uno puede creer que está bien consumir drogas y tal vez para mí sí está bien, para otra persona no. Ajá. Pero es que, o sea, hay algo Depende que de su subjetividad histórica y social también. Ah. sí, eso es más social. Ese sería más social porque es que normalmente la persona que es drogadicta es influenciada por otra persona. No es porque yo haya tomado la decisión de, no, ¿sabe qué? Me voy a ir a periquear, voy a ir a mirar a ver qué es eso. No, No, pero sin embargo, la O también, gente, o pero sin también, embargo, la gente que cree mal que está mal consumir drogas sería como una subjetividad histórica dependiendo de los valores y las cosas que le inculcaron en la casa, ¿no? sí, señora. Sí. ¿Qué ibas a decir, Diego? no, que incluso pues a veces muchas personas dicen que, digamos, voy a probar la droga, pero pues solo por curiosidad. Ujú. ¿Y qué pasa ahí? La Entonces, curiosidad mató el gato. Pero se murió sabiendo. No, pero no, sí, Ah, es aparte de lo mismo, que es- tú ves una persona que se está drogando y diga como que, ay, tengo la curiosidad de saber, bueno, sí, de saber a qué sabe o qué puede hacer, pues ya por lo que ha visto a otra persona, pues haciendo pues, lo que hace, drogándose, como dices tú, periqueándose, fumando marihuana, o incluso pues fumando cigarrillo. metiendo sí. bazuco. Pues eso ya sería como más una influencia social, eso ya sería subjetividad social, según lo que nosotros vamos entendiendo. Es que como tal la subjetividad son las acciones que determinan a un sujeto. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, ahí hay mucha subjetividad. Por ejemplo, a O mí sea, que la subjetividad sería como un sinónimo de personalidad o no. Sí, sí, eso. no sé. No sé, pues realmente No por de, eso les pregunto, no sé, o sea, no sé. ¿Qué dice Geraldine? ¿Qué de opina? personalidad, Señora, no se trata de la identidad de cada uno, bueno, en ese aspecto que dice Adriana. Gerald, que dijiste que es que se escuchó, no te sí, escuché se te bien. escucha entrecortado. Que digamos, tú decías que eras desde la personalidad, entonces yo planteé como la identidad de cada sujeto, ¿sí? O sea, lo que tú te refieres es que depende más de la entidad del sujeto. Pues la identidad que cada uno tenemos. De paso, somos libre albedrío, ¿sí? Y cada decisión que tomemos, como en este momento que están hablando de drogarse y ese tipo de cosas, ¿sí? Ujú. O sería que, no sería, o tal vez sería mejor creer, o sea, como la subjetividad es lo que construye la personalidad. Podría ser, porque Pues es que yo, son, Queda mejor, sí, yo queda mejor poniéndole que cuidado a ustedes, de tomarlo como sinónimo de subjetividad, la personalidad. yo Es mejor. poniéndole cuidado a lo que ustedes están hablando, pues hace entender más que todo que es como la acción que predomina el comportamiento según su entorno psicosocial y según los factores del pensamiento y de la acción del sujeto. sí, señor, es que digamos que esos son factores que se generan. O sea, toda la parte el contexto son los factores que pueden generar la subjetividad de una persona. Entonces, pues Sí. acá, como se está hablando de la subjetividad social, entonces estamos hablando temas sociales. Entonces hablamos de la drogadicción, porque es que, por ejemplo, está la persona que ofrece el consumo, ¿no? Pero esa persona tuvo que haber sido, no sé cómo se dice, sujetes, o sea, tuvo que tener una subjetividad influenciada en esa persona para vender y pues también debe consumir.
porque es muy poco las personas que uno conoce que vendan y que no consuman, ¿sí? Entonces ahí es como una cadena, como un efecto telaraña. Entonces, por ejemplo, hablando del, ¿cuál es el trabajo más antiguo del mundo? La prostitución. Exactamente. ¿Cómo se hizo? Eso sería una subjetividad histórica, no es social. Eso es una subjetividad histórica, porque el trabajo más antiguo, pero no sabemos cómo se generó. ¿Alguien tiene conocimiento de la historia o algo? O lo que dicen que pasó tal y tal cosa. Yo, por ejemplo, no sé, pero sé que eso es una subjetividad histórica, más no social. Ya social podríamos decir que es porque por falta de oportunidades, entonces la mujer o el hombre, porque no solamente es la mujer la que se prostituye, sino también el hombre, llegan a estos extremos para buscar, por ejemplo, El una sustento. comodidad, un sustento para vivir, su alimentación, lo que sea. Como también hay gente que tiene una subjetividad totalmente diferente y lo ve como un placer, ¿sí? Entonces, ven todo puede variar, todo puede cambiar, Todo según, puede ser. es como según lo vea, es como no es pues, no sé si sea la personalidad que incluya en esa parte, si es la entidad de la persona, qué carajos, pero pues es como cada quien lo percibe. Pero yo no le veo nada de malo con la prostitución, yo lo respeto. Lo que no estoy de acuerdo es por qué tiene que llegar a ser en es llegar a ese punto, ¿sí? Cuando sabemos que ahí sí como dicen, hay pan para todo el mundo y porque no hay un equilibrio social, por eso se llega a esos puntos. Ya que la gente lo haga por placer, pues ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, para concluir, Adriana, Pregunta sobre la subjetividad, ¿es equiparable o no es equiparable para la conciencia? ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Am, Según la es, acción de conciencia y comportamiento. es que es difícil. De hecho, eso lo presentaron en una web que sí y preguntaban que si había subjetividades malas o buenas. eso no existe. Y sí, ahí es. O sea, Es son la una interpretación, no la sé. interpretación es que las acciones o sea, o sea, cualquier acción puede ser buena o mala, ¿no? Es como el sujeto lo vea, ¿no? Es la interpretación de la La realidad que le interpretación quieres pasar. de la realidad, pero del sujeto, ¿no? Porque pues, Sí, 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 sí. sí, como tal. Entonces yo podría decir que es que la cuestión es saber si somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Pero vea que lo que ustedes en sí relacionan, qué chévere es que hace relevancia mucho a la parte marxista, ¿no? La parte del enfoque de la psique humana, en el cual él hablaba que la subjetividad no era relación tanto en la conciencia como las acciones internas y externas que tenía la persona en su entorno social. Ujú. Sí, por eso cuando hablamos de la subjetividad histórica, ahí se habla sobre la transformación de la psiquis hacia la cultura, porque es que la cultura también influye mucho en esa psiquis. Sí, Entonces, total. Sí, por total. ejemplo, Geraldine por eso resaltaba esa parte, que ella decía, ahí eso es lo más importante de como tal de la subjetividad histórica. Ajá, eso es lo importante porque hay cosas que nosotros, digamos, hacemos aquí en Colombia que tal vez en otra parte del mundo están mal vistas. Igualmente ellos allá. A ver, un ejemplo que podríamos hacer sería comer con las manos. En la India tal vez es muy normal comer con las manos, pero acá en Colombia no. Sí, ¿no? Y normal que corten la carne con las uñas de los
de los pies. Sí, ellos Por allá lo ven ejemplo, sí, bien, nosotros no. Entonces eso ya eh, sería una construcción histórica. histórica. Sí, por ejemplo, en la India se celebra la muerte, porque ellos tienen un concepto totalmente diferente Ajá, de de nosotros, de del como de la cuerpo, muerte. de la muerte. Entonces, porque ya dejó este plano y avanzó, o sea, la persona avanzó ahí espiritualmente. Cambio aquí en Colombia, el que muere es el que goza y el que se queda es el que llora y el que sufre. En cambio, allá no, el concepto es totalmente diferente. Por ejemplo, vámonos cerca, aquí a la costa. Se muere alguien y eso es parranda. Eso es parranda y vamos a mamar ron. Eso es Por parranda eso, fija que por eso vamos a sale el mamar. dicho el Sí, muerto al vamos hueco y el a- vivo al baile. exactamente. En cambio, uno va aquí a Bogotá, entonces es el velorio, todos llorando. Muy pocos son los que consumen alcohol. eh, es otro tipo de respeto, ¿no? Como de esa De como, subjetividad histórica. sí. Ahí también podemos hablar como las deudas con los bancos. Según la historia anteriormente, si usted moría, se moría la deuda. Ahora se la haría a los familiares. A los eso, tal cual. Tal cual. Qué gran ejemplo. Excelente, sí, señor, tal cual. Oiga, qué Entonces, vergüenza que lleguemos hasta ese punto, ¿no? entonces, la subjetividad histórica se puede entender como las tradiciones que son heredadas de generación en generación. Sí, sí, Pues no sé si sí, como claro. sino como tradiciones suena como muy, no sé, otra palabra como más, mm, La parte cultural, ¿no? Es lo que menciona la subjetividad histórica. Entonces ujú. podríamos hablar sobre la cultura. O pues de tradiciones, hábitos, costumbres. Eh, Que también sería se como el puede, ejemplo que puso el compañero Joan, que sería digamos, una costumbre en una familia. Heredarle las deudas a los hijos. Que sería una costumbre que pasa de generación en generación, y en este caso pues sería el dinero que tiene que pagar el hijo cuando el papá se muere. Mm. Y digamos que, Adriana, digamos ahí cómo se va a involucrar, digamos, la experiencia, las experiencias de vida de cada uno. ¿en dónde, perdón? En esa parte que está abordando Adriana. En la subjetividad histórica, Ujú. O sea, cómo lo vamos a incorporar, esas vivencias. esas vivencias, es que no yo solo he leído la de Juan, pues sería como, si es que tú no colocaste nada de ¿Quién La va a mía, hacer quién hace ese la punto, perdón? la mía yo, relata desde la violencia y el desplazamiento. Digamos, ahí estaría muy involucrada la parte de, digamos, de la cultura, digamos, del desplazamiento conlleva a que se pierda, digamos, esa parte histórica, cultural que se construye en ese sitio que se está en el momento. Entonces, creería que esa sería apta para, digamos, poder, digamos, entrar en esa partecita. Sí, podría ser, sí, porque, por ejemplo, si ustedes no sabían, les cuento que el único grupo étnico que totalmente se desintegró y perdió toda su parte ancestral y sus costumbres son los muiscas. Entonces ellos perdieron su resguardo, que era el último que tenían en el Majoy, que eso es una montaña ahí en Cota, Cundinamarca. Entonces, por ejemplo, ellos ya lo único que tienen de sus costumbres son nombres y apellidos. Ya normalmente ya están civilizados. Y su transformación fue a raíz de la colonización de los blancos, como se menciona. Entonces ahí, por ejemplo, esa parte del desplazamiento y todo, también arraiga toda esa parte ancestral de las personas. Sí, también, digamos, encajaría en esa parte que tú estás abordando, Adriana, en la parte, pues, histórica, cultural, como tal.
y pues en la construcción de esa subjetividad, bueno, esa nueva subjetividad a partir de la vivencia que se tuvo. La construcción del sujeto para desde la intersubjetividad, ¿no? La formación de esa intersubjetividad. Ujú. Bueno, chicos, entonces voy a grabar nomás hasta acá para que no nos quede tan extenso para poder subir, ¿listo? Sí, dale. Ya, listo. Dale. ¿Listo? Entonces voy a finalizar la grabación como tal, para que la podamos